Gracias, Jesús. Su presencia está aquí, su espíritu está aquí. Amén. Ahí como está, abra su Biblia. Libro de Marcos, capítulo 8, verso 27 al 29. Libro de Marcos, capítulo 8, verso 27 al 29. Dice la palabra de Dios: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que yo soy? Y ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro dijo: tú eres el Cristo. ¿Puede sentarse? Es lamentable que mirando a Jesús no le conocían. Eso es muy lamentable, que miraban a Jesús y no le conocían. Miraban sus milagros, miraban lo que él hacía y no le conocían. Mirando que dio a comer a 5,000 personas y no lo conocían. Hizo muchos milagros, maravillas, hizo tantas cosas Jesús, y la gente no le conocía. Y la primera vez que alguien lo conoció fue un demonio. Cuando Jesús por primera vez manifestó su autoridad sobre un demonio, que los espectadores preguntaron: ¿qué es esto? ¿Quién es él? No le conocían. No conocían a Jesús. No le conocían como el Mesías. Y decían: es una nueva doctrina. Porque con esta autoridad manda a los espíritus inmundos y salen y le obedecen. No le conocían. Aún los discípulos andando con él no le conocían. Porque después que hubo calmado la tempestad, sus discípulos decían entre sí: ¿quién es este? ¿Quién es? Que aún los vientos y la mar le obedecen. Andaban en la barca, andaban arriba de la barca con Jesús y no sabían quién era. ¿Quién es este? Se preguntaban, murmuraban entre ellos y decían: ¿quién es este? Que aún los vientos y la mar le obedecen. Y así hay mucho pueblo hoy en día que están dentro de la congregación y no le conocen. No conocen al Maestro. No conocen a Jesús. No conocen al Salvador, al Hijo de Dios. Los discípulos andaban dentro de la barca y no le conocían. Decían: ¿quién es este? Ni su nombre conocían. Decían: ¿quién es este?
Más adelante aparecen las diversas opiniones de la gente sobre Jesús. Herodes dijo que era Juan el Bautista, que había resucitado de los muertos, que por eso tenía esos poderes. Otros decían es Elías, y otros decían es un profeta, algunos de los profetas. Al oír Herodes dijo: este es Juan, al que yo decapité, ha resucitado de entre los muertos. Los hombres solo hacían preguntas: ¿quién podría ser este rabino? Y lamentablemente así hay mucha gente, así hay mucho pueblo hoy en día que no conoce a Jesús. Es lamentable decirlo, es triste, pero nadie le conoce ni sabe quién es Jesús. No saben que Él tiene el poder para resucitar muertos. No saben que Él tiene la autoridad para levantarnos de la tumba. Él es la resurrección y la vida. Pero la iglesia desconoce su poder, su autoridad. No le conoce. Nadie sabe quién es. Nadie conoce su poder, su autoridad. Ni reconocen su sacrificio, su resurrección. Sin embargo, Marcos dice que los demonios sabían perfectamente quién era Jesús. Eso es curioso, que los espíritus inmundos pronunciaran palabras y dijeran: es el Hijo de Dios, el Santo de Dios. En vez de que la iglesia lo reconozca y que les diga: es el Santo de Dios, el Salvador, los demonios decían: es el Santo de Dios, el Hijo de Dios. Además que lo conocían, sabían quién era Jesús. Decían: es el Santo de Dios. ¿Y dónde está la iglesia? ¿Dónde está el pueblo de Dios que no le conoce, ni se acerca a Él, ni se humilla? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó la iglesia que oraba, que se santificaba? ¿Dónde está? ¿Dónde quedó la iglesia que amaba a Dios? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó los consejos de tu padre, de tu madre, que se arrodillaba y oraba y se amanecía orando por ti? ¿Dónde está esa iglesia? Se han olvidado de Dios y no conocen ni reconocen a Jesús. No reconocen su nombre, no reconocen su sangre, su santidad, su sacrificio. Pero había en la sinagoga de aquellos hombres, había en la sinagoga
De ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Oiga bien, sabía hasta que era de Nazaret, sabía de dónde era. Le decía: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Y hoy hay día que la gente ni sabe ni dónde nació Jesús. Has venido a destruirnos. Decía: sé que eres el Santo de Dios. Estos demonios sabían muy bien quién era Jesús. Pero los que estaban en la sinagoga, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos, no sabían quién era Jesús. Y servían dentro del templo, servían dentro de la casa de Dios y no conocían a Jesús. Eran los sacerdotes, los que trabajaban dentro de la casa de Dios y no conocían a Jesús. Así está la iglesia hoy. No ha cambiado. Están dentro de la iglesia, pero no le conocen. No saben quién es Jesús. No le conocían, menos se postraban delante de él, ni le adoraban. Y los espíritus inmundos, al verle, oiga bien, al ver a Jesús, se postraron delante de él, dando voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. ¿Y la iglesia dónde está? Que no se postra delante de Dios, que no se humilla. ¿Dónde está el pueblo de Dios que no se arrodilla delante de Dios? Esos demonios se postraron y le adoraron y le dijeron: tú eres el Santo de Dios, el Hijo de Dios. La iglesia debe de levantarse y humillarse y reconocer a Jesús como el poderoso de Israel, como el Santo de Israel y como el Hijo de Dios. Tenemos otro ejemplo: el endemoniado gadareno, que cuando ve a Jesús de lejos, oiga bien, lo vio de lejos, a lo lejos lo reconoció y se arrodilló ante él y dijo a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Lo reconoció de lejos. Y la iglesia ni de cerca ni de lejos reconoce a Jesús. Es tiempo que la iglesia empiece a reconocer a Jesús y se acerque a él y se humille y se postre delante de él. Encontramos otra novedad
Ya que muchos no sabían quién era Jesús y solo daban opiniones, llegó lo bueno. Jesús pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Ahora llegó lo bueno. Él le pregunta a la iglesia: ¿quién dices que yo soy? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo? Pedro se levanta y dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el poderoso de Israel, el Mesías. La iglesia debe reconocer a Dios, reconocer su poder, su autoridad, reconocer su sangre, su sacrificio. Pedro dijo: tú eres el Cristo. El sumo sacerdote del Sanedrín le preguntó a Jesús: ¿eres tú el Cristo? Jesús respondió: sí, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, viniendo en las nubes de nuevo en el cielo. ¿Sabían quién era? Jesús les dijo que Él era el Cristo. Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado. Él les dijo. Y hoy, conociendo a Dios, a Jesús, teniendo el Evangelio desde niño, de tus abuelos, de tus padres, no le sigues ni lo conoces. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigo? Ya habéis oído la blasfemia y todos le condenaron. Cuando Jesús les dijo que Él era el Cristo, le dijeron: esa es una blasfemia, y le condenaron. Así hay mucho pueblo condenando a Jesús, culpando a Jesús. Si Él existiera, ¿por qué estoy en esta condición? Si en realidad Él fuera amor, ¿por qué estoy así? Blasfemando de Jesús, de su nombre. Así estaba el pueblo. Toda la gente miraba milagros: ciegos sanar, cojos andar, muertos resucitar, ser sanados. Y así no sabían quién era Jesús. Estaban ciegos espirituales, ciegos en su pecado, como vivimos hoy. Mucha gente ciega en su pecado, solo buscando hacer tesoros en esta tierra, y no buscan hacer tesoros en el cielo. Jesús andaba por aldeas y muchas ciudades donde se oía hablar de Él. Multitudes lo seguían.
y no sabían quién era Jesús. El sacerdote, antes de crucificar a Jesús, le preguntó: ¿eres el Cristo? Jesús respondió: yo soy. Pero no le creyó y dijo que era una blasfemia. Pero el centurión en la cruz dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. La gente debe venir humillada y decir: verdaderamente Él es Dios. Hay que humillarse, iglesia. Hay que postrarse y reconocer a Dios. Dice la palabra que el que se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando Él venga en gloria delante de su Padre y de sus santos ángeles. El Señor quiso saber por boca de sus discípulos lo que decía la gente después de 2 años de ministerio. El Señor no preguntaba qué impresión tenía la gente acerca de sus enseñanzas o de los milagros que Él hacía, sino lo que la gente decía de su persona, quién era. Y esta pregunta se podría hacer hoy: ¿quién es Jesús para tu vida? ¿En realidad sabes quién es Jesús? ¿Conoces a Jesús? ¿Reconoces a Jesús como tu Salvador, como tu sanador, como tu libertador? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús? ¿Es un profeta más? ¿Es un hombre más? Como decían ellos, un profeta más. ¿Quién es Jesús para ti? Eso es lo importante hoy. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Le has abierto la puerta a Jesús para que entre a tu corazón? Muchos sí lo reconocieron y sabían que era el Cristo. La mujer samaritana se dio cuenta quién era el Mesías, el Hijo de Dios, porque tenía necesidad y Él vino a eso. El que tiene necesidad y le abre la puerta va a reconocer quién es Jesús, que es el que restaura, el que cambia la vida, el que da vida nueva, el que transforma, el que te hace nuevo, el que te da fuerza cuando no tienes. Pero el orgulloso, el altivo, el que cree que sabe todo, nunca va a reconocer a Jesús, porque se cree superior a Dios. Esto es lo más triste, porque después de meses haciendo milagros, señales, algo nunca antes visto, ellos solo lograban ver a un hombre más. Cualquier persona podría haber visto la diferencia
entre un profeta y Jesús, porque había una diferencia enorme entre los profetas y Jesús. Jesús era Dios, el mismo Dios hecho hombre. Con solo el amor que Dios demostró a los necesitados y desamparados, y vino a demostrar y a dar esperanza y salvación. Era una gran diferencia de un profeta y de Jesús. El mismo Juan el Bautista lo había dicho: yo no soy digno de desatar su correa de su calzado. Él miraba una diferencia enorme, que se humillaba y decía: no soy digno de desatar su correa. Miraba una diferencia enorme, grande. Y él decía: y es más poderoso que yo, y él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Hay una gran diferencia. Detrás de mí viene uno más grande y poderoso que yo, y él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Cómo no iba a haber una diferencia enorme? Pero así estaba la gente en aquel entonces, y así está hoy. No conocen a Jesús. Hay muchos ciegos por allí. Los tiempos no han cambiado en 2000 años. Solo hipótesis sobre la identidad de Jesús. Esto es lamentable en estos días, y más cuando estamos en los últimos días. Y lo más lamentable es que la iglesia, el pueblo de Dios, no le conoce. Y si no le conoce, menos le adoran, menos le van a servir. Los discípulos sabían todo lo que la gente decía, pero ellos y Pedro dijeron: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y hoy en día se necesita gente con el carácter de Pedro, impulsivo, que diga: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. El que salva, el que sana, el que restaura, el que cambia, el que levanta, el que da fuerza al que no tiene. Los discípulos habían llegado a la conclusión de que Jesús no era un profeta que anunciaba la venida del Mesías, sino que Jesús mismo era el Mesías, el Salvador. Todo lo dicho, oiga bien, todo lo dicho por los profetas en el Antiguo Testamento, ahora se estaba cumpliendo en Jesús. Ahora estaba delante de ellos Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y este es el centro del Evangelio: Jesús,
el carpintero trayendo redención a la humanidad. La iglesia debemos mantenernos fieles en la fe y no creer a las demás opiniones ni a lo que dice la gente acerca de Jesús. Los discípulos lograron librarse de la levadura de los fariseos y de Herodes, y nosotros debemos hacer lo mismo. El esfuerzo de Jesús fue hacerles entender que Él no era un Mesías político, sino un Mesías que sufre, que da la vida por la humanidad, por el mundo entero. Pedro lo llama el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías. El que iba a morir en la cruz. Y seguir a Jesús implica renunciar a todas las cosas de este mundo, lo que nos alejan de Dios. Jesús enseña que el verdadero cristianismo debe negarse a sí mismo y seguir la cruz de Cristo. Jesús aclara que salvar la vida para uno mismo es perderla por causa de Cristo. Y el mensaje nos invita a reflexionar si en verdad conocemos a Jesús. Debes reflexionar si en verdad le conoces. O como dice la Escritura, de oídas, de oídos. Pero debes reflexionar si en verdad conoces a Jesús como tu Salvador, como tu Señor, como tu sanador. El sermón desafía a confesar a Jesús como el Mesías y Salvador. Aceptar el camino de entrega, de servicio, de aceptarlo y alejarnos de aquello que nos aleja de Dios. Jesús dijo en una ocasión: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. La pregunta es: ¿conoces a Jesús? ¿Ya reconoce a Jesús? Ponte de pie. Padre, gracias por tu palabra. Yo he hablado tu palabra, lo que está escrito en la palabra, lo que tú nos dejaste. En esta hora, en esta mañana, yo he soltado la palabra a tu pueblo. Y si hay una persona que está mirando este mensaje y se ha alejado y no te conoce, dale la oportunidad que se acerque a ti. En el nombre de Jesús, ayúdale. En el nombre de Jesús, que la bendición del Padre y la bendición del Hijo vaya con cada uno de vosotros. Y el pueblo dice: amén. Que el Señor te bendiga.